yo mando. El Señor está en la calle. El soldado que quería meterse a la política partidista tenía que renunciar a ese sueño, pasar a la vida civil para ejercer lo que deseaba. ¿Será que nosotros renunciamos de ser cristianos para que sea? Quiera el Señor manifestar su gloriosa bendición en la vida de cada uno de nosotros por medio de su santa presencia y a través de escuchar su palabra. Vamos a continuar con la ayuda del Señor, hermanos, esta quinta exposición, para lo cual vamos a abrir nuestras Biblias. Busquemos carta a los Efesios, capítulo 4, y vamos a tener la lectura a partir del versículo 7 en adelante. Carta a los Efesios, capítulo 4, el versículo 7 en adelante, dice de esta manera: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Que el Señor añada bendición a su palabra. Bien, hermanos, cuando leemos este escrito de esta carta del apóstol Pablo a los Efesios, que es considerada como la carta magna de la iglesia, en el transcurso del día hemos estado todos aprendiendo acerca de la palabra del Señor. En las últimas exposiciones aprendimos acerca de las 7 columnas de la iglesia. Ahora
vamos a ver algo en relación a la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, la edificación de la iglesia. Ya el apóstol Pablo en esta carta a los Efesios ha dado a conocer acerca de aquel misterio que estuvo escondido por las edades, misterio que fue revelado en estos tiempos para la iglesia. El apóstol Pablo habló en la carta a Timoteo acerca del misterio de la piedad. Aquí en la carta a los Efesios escribe sobre ese misterio que es la iglesia y lo presenta como el cuerpo del Señor Jesucristo. Como el cuerpo, hermanos, ya el Señor se ha manifestado y ha llamado a un pueblo para sí. Ese pueblo que es la iglesia es el cuerpo místico del Señor Jesucristo y nosotros le reconocemos a Él como la cabeza de la iglesia. Está el cuerpo, pero ese cuerpo debe de crecer y debe de desarrollarse. Aquí encontramos algo interesante de lo que el apóstol Pablo comunica no solamente a la iglesia de Éfeso, sino que es una carta universal, escrita para todo creyente en Cristo Jesús, en todo el mundo y en todas las edades, durante toda la dispensación de la iglesia. En el versículo 7, cuando leemos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cuando nos habla que nos fue dado esa gracia, no habla, hermanos, de una gracia justificadora, porque la gracia que es según la justicia de Dios, esa gracia que justifica al pecador, Dios a través de su Hijo no nos la dio a nosotros por medida. Esa gracia la otorgó al pecador sin medida para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Aquí nos habla de una provisión de gracia, no gracia justificadora, sino que una provisión de gracia para ejercer uno o varios dones. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esa provisión es para ejercer, hermanos, uno o varios dones según la medida del don de Cristo. Esto es interesante, hermanos, lo sabemos, pero el Señor nos lo recuerda nuevamente en su palabra. Cuando sigue diciendo el versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Este versículo muchas veces es mal interpretado por muchos creyentes. Muchos interpretan de que el Señor Jesucristo descendió al infierno a predicar el Evangelio. No hay sustento bíblico, hermanos, para afirmar lo que muchos interpretan en este pasaje. Sencillamente porque, como conocedores de la palabra del Señor, sabemos de que cuando el Señor Jesucristo murió allá en la cruz, su parte espiritual subió a la presencia del Padre.
el Señor dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La parte espiritual subió a la presencia del Padre. La parte material descansó en el sepulcro por 3 días. Eso es lo que revela la palabra del Señor. Este pasaje, hermanos, se refiere básicamente a el ministerio que el bendito Hijo de Dios vino a efectuar en obediencia al Padre a este mundo, tomando forma humana para realizar ese ministerio glorioso. Luego dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Hermanos, aquí verdaderamente se cumplió aquel misterio de la piedad que el apóstol Pablo habla en su primera carta a Timoteo. Y hoy en la mañana lo escuchamos, vamos a leerlo nuevamente. Primera a Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Nuestro Señor, hermanos, glorificado, Él subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, dice el versículo 10. Cuando estaba, hermanos, en su cuerpo, Él tenía muchas limitaciones. Él no podía estar en muchos lugares, porque el Señor manifestó su encarnación y sabemos nosotros de que Él era 100% Dios. Él es 100% Dios, pero también eras 100% humano. Al estar en un cuerpo, Él tenía limitaciones, pero cuando Él resucitó y fue glorificado, Él subió, hermanos, por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y esa es la bendición de que nuestro Señor, hermanos, Él lo ha llenado todo en todo. Su presencia gloriosa está en toda su creación y sabemos nosotros que Él está en medio de nosotros. Esto para nosotros reviste de características bien importantes, porque el Señor ha manifestado su plan para su iglesia. Cuando nos reunimos, hermanos, en el nombre del Señor, como un cuerpo espiritual, como el cuerpo del Señor Jesucristo, suceden realidades espirituales gloriosas en medio de nosotros. Por esa razón nos congregamos alrededor y en el nombre del Señor Jesucristo. Él es el que toma la preeminencia, Él es el que dirige nuestras reuniones en el poder de su Santo Espíritu. Muchas veces acudimos a las reuniones y no comprendemos el ejercicio espiritual que se está realizando en medio de nosotros. Hermanos, ¿quién le dice al hermano que se levante para efectuar una oración? ¿Quién le dice al hermano que cite una alabanza para exaltar el nombre del Señor? ¿Quién es el que indica qué palabra es
la que hay que darle al pueblo. ¿Quién es el que conoce las necesidades espirituales de nosotros y el que nos da el alimento a su debido tiempo? Es el Señor, hermanos. Y por ello, cuando estamos en las reuniones en el nombre del Señor, estamos atentos a el mover del Señor por medio de su Espíritu Santo. No venimos a reunirnos, a vernos, a contemplarnos. No nos reunimos y pasan 5, 10, 15 minutos y no sucede nada. Hermanos, desde el momento señalado, el Señor empieza a trabajar a través de su pueblo, a través de sus hijos. Y Él ahora, glorificado, lo llena todo. Llena, hermanos, toda su creación. Y nosotros por fe sabemos de que Él está en medio de nosotros. Él preside la reunión, la dirige y Él se manifiesta a través del poder de su Santo Espíritu. Ahora, nuestro Señor Jesucristo se presenta, hermanos, como un rey victorioso que entrega dones en razón de su victoria, porque Él triunfó sobre las potestades. Él triunfó sobre todo y subió victorioso a los cielos. Así como en el pasado, los reyes se presentaban delante de sus seguidores, de su ejército, y compartía el botín con ellos. Nuestro Señor se presenta delante de la iglesia, su cuerpo, como un rey victorioso que entrega dones en razón de su victoria. Sabemos nosotros que este pasaje no trata de dones específicamente, sino del ejercicio de los mismos por medio de los creyentes a quienes el Señor mismo ha dotado para ello. Por esa razón, el pasaje específicamente no habla de dones, sino que de personas dotadas para el ejercicio de los mismos. Ahora, en el versículo 11, cuando nos dice, y Él mismo constituyó, hermanos, el Señor no mandó representante. Él mismo, como Rey victorioso, Él mismo, dice la Escritura, a unos, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El Señor tenía un propósito en mente para dar estos ministerios, estos hombres dotados a la iglesia. Él tenía un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esto para nosotros es hermoso. El Señor tiene un propósito y lo manifiesta en su palabra para nosotros, la iglesia. Él levanta hombres dotados para el ejercicio de los dones, para ejercer diferentes ministerios con un propósito. Y ese propósito es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esto quiere decir, hermanos, para que la iglesia alcance un desarrollo pleno, un crecimiento completo en todas las cosas que necesitamos
para ir creciendo, para ir desarrollándonos conforme al propósito divino del Señor para nosotros. Luego del propósito encontramos una meta que el Señor manifiesta en su palabra, una meta por el cual Él otorga estos dones, estos hombres capacitados para ejercer y ejercitar los dones que la iglesia ha recibido por medio del Espíritu Santo. ¿Cuál es la meta? Esta meta lo sigue diciendo el versículo 12. Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, esa meta que el Señor se propone lograr en la vida de cada uno de nosotros, Él nos lo dice en su palabra, para que nosotros por medio de ella alcancemos ese propósito, esa meta que Él tiene para la vida de cada uno de ustedes y la mía. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 2 y el versículo 6, ahí leemos: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, en el capítulo 4 y el versículo 19, ahí leemos que la palabra del Señor dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ahí encontramos la meta, hermanos, que el Señor se propone lograr en la vida de los creyentes que Él ha llamado. Los ha capacitado con dones, con ministerios para ejercitarlos dentro de su cuerpo, dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Y tanto el propósito como la meta para lograr un resultado práctico en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuál es ese resultado? Versículo 14: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para que ya no seamos niños fluctuantes. O sea, hermanos, la meta que el Señor persigue en la vida de su pueblo es que todos crezcamos, nos desarrollemos para ir alcanzando gradualmente la madurez espiritual tan deseada en el corazón de Él y que tanto necesitamos nosotros para la gloria de su nombre. Ahora, cuando pensamos de que Él mismo constituyó, hermanos, a estos hombres dotados, dice: y Él mismo constituyó, versículo 11, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí, en la palabra del Señor encontramos de que hay ministerios que el Señor usó para la fundación de su iglesia. Esos ministerios sabemos que son el ministerio
de los apóstoles y los profetas. Pero también el Señor dio esos dones, esos ministerios para continuación de la iglesia. Porque esos primeros dones, hermanos, vamos a ver más adelante que cesaron. Pero el Señor dio a la iglesia estos ministerios para la continuación de la iglesia. El primero, los apóstoles, un ministerio que fue útil para la fundación de la iglesia. Hermanos, este ejercicio de los apóstoles, este término apóstol, se le reconoce primeramente que le fue dado al Señor Jesucristo. Sabemos y hemos oído que el término apóstol significa enviado. Y este término se le reconoce primeramente al Señor Jesucristo. Hebreos, epístola a los Hebreos, capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Este término apóstol se le reconoce primeramente, hermanos, al Señor Jesucristo. Luego se utiliza en relación de los 12 que Él llamó al ministerio del apostolado. Leamos Evangelio del Señor Jesucristo según Lucas, capítulo 6, versículo 13. Dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y cuando era de día, repito, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Marcos 3:14. Evangelio según Jesucristo, según Marcos, capítulo 3, versículo 14, y dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. En segundo término, se usa de los 12 discípulos que llamó el Señor para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar. Y en tercera instancia, este término apóstol se utiliza en relación del apóstol Pablo. El pasaje lo hemos escuchado en el transcurso del día y lo vamos a leer nuevamente. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 1. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Aquí tenemos la tercera forma en que se usa este término apóstol. Vimos que en primer lugar se usa para designar al Señor Jesucristo. En segundo lugar, en relación a los 12 que él llamó al ministerio del apostolado para que estuvieran con él y para mandarlos a predicar.
Y en tercer término se usa en relación al llamamiento del apóstol Pablo, que es el apóstol de los gentiles. Como lectores de la palabra del Señor, en algunos pasajes da a entender de que este término apóstol se utiliza también en relación a Bernabé, a Jacob, a Silvano, a Andrónico y a Junias. Pero esto en un sentido muy limitado, hermanos. Pero nosotros sabemos que ellos no pueden compararse con el apóstol Pablo, quien recibió su comisión y fue llamado y enviado por el Señor Jesucristo mismo. Esto, hermanos, la palabra del Señor lo confirma, y el apóstol Pablo, defendiendo su ministerio apostólico en relación a aquellos que le atacaban y que decían que él no era apóstol, él defendió, porque él fue llamado, comisionado, enviado directamente por el Señor. Los 12 apóstoles y Pablo constituyen, hermanos, los únicos dones apostólicos. Esto lo sabemos nosotros y debemos de tener esa seguridad completa, porque se escucha todo viento de doctrina, hermanos. Hoy en día sabemos nosotros de que han aparecido muchos apóstoles. Guatemala no ha permanecido al margen de ello. Se han levantado muchos hombres diciendo que son apóstoles, pero realmente al leer detenidamente la palabra del Señor, encontramos de que solamente los 12 apóstoles y el apóstol Pablo constituyen los únicos dones apostólicos. Ahora, en este punto, no queremos ser concluyentes ni dogmáticos, porque sabemos de que cuando Judas se apartó, quedó una vacante, y se escucha mucho en relación a ese tema. En el libro de Histórico a los Hechos, ahí se menciona que se llamó a Matías para cubrir esta vacante. Eso lo conocemos. Ahora bien, tomemos en cuenta esto. ¿Cuántas veces aparece el ministerio apostólico de Matías en ejercicio? Porque Matías sumarían 12 apóstoles, y si sumamos el apostolado del apóstol Pablo nos da 13. Qué problema, ¿verdad? Cuando leemos los cimientos de la Nueva Jerusalén. ¿Cuántos cimientos tiene la Nueva Jerusalén? 12. Vamos a leerlo. Apocalipsis. Capítulo 21. El versículo 14. Todo el contexto nos habla de la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén. Versículo 14. Apocalipsis 21, 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12
apóstoles del Cordero. 12 apóstoles, hermanos. 12 cimientos. Nosotros, como les repito, no vamos a ser dogmáticos ni concluyentes. Ustedes saquen su conclusión. ¿A quién le darían el apostolado? ¿A Matías o al apóstol Pablo? Está difícil, ¿verdad? Está difícil. Aunque yo creo que ya ustedes ya tienen una respuesta en su mente, porque, hermanos, la misma palabra atestigua el ministerio amplio que el apóstol Pablo desarrolló en el seno de la iglesia. Bueno, ahora, estos 12 apóstoles pusieron el fundamento de la iglesia, como hemos escuchado, y completaron el canon de las Sagradas Escrituras, porque algunos de ellos, algunos de los apóstoles, el Señor los usó, fueron inspirados para escribir y completar el canon de las Sagradas Escrituras, el canon del Nuevo Testamento. Y luego, completado el Nuevo Testamento, sabemos que la suma del Antiguo Testamento más los libros del Nuevo Testamento es igual a toda la Escritura inspirada divinamente por Dios por medio del Espíritu Santo. Y esta Escritura es guía doctrinal, está completa, es perfecta y a la vez es infalible, hermanos, la bendita palabra de Dios. Y esta palabra revelada, esta palabra inspirada, esta palabra que ahora el Señor usa para iluminar nuestro entendimiento, constituye la mayor autoridad en asunto de fe para la iglesia. Otros grupos dan autoridad a hombres, a presbiterios, a cardenales, a papas, a la iglesia misma, la constituyen en un grado de autoridad. Pero, hermanos, solo la palabra divinamente inspirada constituye la mayor autoridad para la iglesia en asuntos de fe. No hay otra más. La palabra del Señor constituye la mayor autoridad en asuntos de fe. Requisitos para ser apóstol. La misma Escritura nos dice, hermanos, nos aclara para que nosotros sepamos verdaderamente quiénes eran aquellos apóstoles reales que el Señor llamó. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 21 y 22. Esto es en relación a aquella reunión de los discípulos para ocupar la vacante que Judas había dejado. Dice, versículo 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba,
uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Aquí podemos nosotros concluir en base a lo que dice la Escritura, que solamente uno que anduvo, que haya conocido personalmente al Señor Jesucristo, que fue elegido por Él y que haya sido testigo de su resurrección, podría ser un apóstol verdadero. Aquí está clara la palabra del Señor. Por lo tanto, podemos concluir de que los apóstoles no tuvieron sucesores, como muchos enseñan en muchos lugares. Los apóstoles no tuvieron sucesores y no hay apóstoles en la actualidad. No hay apóstoles en la actualidad. Bueno, los que dicen llamarse apóstoles hoy en día, ¿cumplirán lo que dice la Escritura? ¿Ese requisito? Definitivamente que no. Entonces, no hay apóstoles en la actualidad. Este ejercicio, hermanos, del apostolado fue un ejercicio que el Señor dotó a ciertos hombres únicamente para la fundación de la iglesia. Ahora veamos algo en relación a los profetas. Un término, hermanos, que hoy en día se discute mucho. ¿Qué es un profeta? Un profeta es uno que anuncia un mensaje no revelado. Y cuando leemos de los profetas que dice nuestro pasaje en la carta a los Efesios capítulo 4, entendemos, hermanos, de que no se refiere a los profetas del Antiguo Testamento. No se refiere a los profetas del Antiguo Testamento, aquellos que ejercieron su ministerio dentro del pueblo de Israel, sino que se refiere a los seguidores del Señor Jesucristo al inicio de la iglesia. A aquellos hombres que el Señor levantó con este ministerio de profecía. Recordemos de que el Nuevo Testamento estaba en formación. Los profetas eran de gran necesidad en ese momento para comunicar la palabra, la verdad de Dios a su iglesia. Al principio, a la fundación de la iglesia, estos profetas fueron de gran utilidad para dar la palabra de Dios al pueblo. Y en la iglesia primitiva se utilizaban dos maneras de enseñar por medio de estos profetas. Primera carta a los Corintios, capítulo 14. Versículo 6. Primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 6, dice: Ahora, pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Dos maneras de enseñar en la iglesia primitiva: por revelación y profecía. Por revelación, hermanos, tenemos muchos pasajes. Recordamos lo que decía el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que asimismo os he enseñado. Un mensaje que él recibió por revelación. Y luego él lo enseñó a la iglesia por ciencia y doctrina. Hermanos, tenemos el ejemplo de lo que es la enseñanza
por ciencia y doctrina a través de los profetas. Este ejercicio, hermanos, era por lo que ya se conocía de la palabra del Señor y se usaba esta revelación que los profetas habían obtenido para enseñar la verdad de Dios a la iglesia, al pueblo. Y los creyentes en Berea son un ejemplo de ello, porque ellos escuchaban la enseñanza, pero revisaban la Escritura para averiguar si las cosas eran así como se les estaba enseñando. Ojalá, hermanos, nosotros seamos como los creyentes en Berea. No nos conformemos con lo que el predicador está explicando, apuntemos. Vayamos a nuestros hogares, escudriñemos para saber verdaderamente si es así como el predicador enseñó, conforme a la verdad de Dios. Bueno, tenemos otro ejemplo en relación a Judas y Silas. Un ejemplo de enseñanza por ciencia y doctrina. Aquella conclusión que llegó la iglesia en relación al problema de los judaizantes. Cuando se reunió la iglesia a tratar el problema, se definió el problema y se resolvió y se emitieron cartas. Judas y Silas fueron portadores de estas cartas para ir a enseñar, hermanos, aquello que los apóstoles y los ancianos habían acordado en relación a la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, la palabra del Señor nos dice también de que las profecías acabarían, ¿verdad? Las profecías acabarían. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 8, encontramos esa verdad. Las profecías acabarían. Completado el canon bíblico, hermanos, ya no habría más necesidad de profecía. La revelación de Dios, esa revelación estaba completa y ya no había nada más que agregar, porque todo el consejo, la revelación de la palabra de Dios estaba dada. Estaba completa. Los profetas tendrían que concluir su labor profético. Tomemos en consideración, hermanos, la necesidad de estos profetas en la iglesia primitiva. En el primer siglo, el primer escrito del apóstol Pablo, que es la primera carta a los tesalonicenses, fue hecha hasta en el año 51 de nuestra era, después del Señor Jesucristo, desde luego. En el año 51, imagínense. No había lo que tenemos ahora. La escritura no estaba completa, estaba, hermanos, en pleno ejercicio de completarse el canon bíblico. En el año 51, el apóstol Pablo escribe este primer escrito y se conoce que fue aproximadamente en el año 51 la primera carta a los tesalonicenses. Y el último escrito para completar el canon bíblico, el libro de Apocalipsis, fue escrito en el año 95. Imagínense, hasta en el año 95 la iglesia tenía toda la palabra inspirada, ya la tenía en sus manos. Pero cuando no existía, había la necesidad del ejercicio del don profético. Ahí fueron necesarios
estos hombres que el Señor levantó con este ministerio profético. Pero esto tendría que terminarse. En el año 100, hermanos, se conoce un escrito y se le conoce como la Didache, o sea, la enseñanza de los apóstoles. Este verdaderamente no es un escrito inspirado, pero es un escrito histórico. Y en este escrito de la Didache o la enseñanza de los apóstoles, allí, hermanos, se lee el prestigio, el respeto que lograron alcanzar los profetas en ese tiempo. Pero también se conoce ciertos abusos de muchos de ellos, porque recordemos de que el apóstol Pablo dijo también de que se iban a levantar falsos profetas en medio del pueblo del Señor, ¿verdad? Y por eso, hermanos, nosotros, con la ayuda del Señor, debemos de ir alcanzando ese grado de madurez para tener un pleno discernimiento, para discernir entre lo bueno y lo malo, para que nuestros sentidos estén totalmente ejercitados para poder discernir y poder discernir también los espíritus, si son de Dios o no son de Él. Este escrito, esta enseñanza de los apóstoles, habla algo en relación a el por qué fueron desapareciendo los profetas de en medio de la iglesia. Cuando las iglesias estaban plenamente constituidas con sus ancianos, con sus diáconos, ya estaban completas. Y ya los profetas ya tenían interferencias en las iglesias locales y causaban a veces dificultades en medio de ellas. Y este escrito nos dice de que hubieron dificultades entre iglesias locales por medio de sus ancianos con los profetas. Hermanos, esto nos indica y nos revela algo que hemos aprendido y lo estamos recordando nada más a través de la palabra del Señor. El don profético tenía que desaparecer, pero ahora el don de maestro sustituye al del profeta. El profeta tenía una revelación de Dios directa. Ahora el maestro tiene la Sagrada Escritura, tiene un libro de texto, el cual lee diligentemente, leemos diligentemente, pedimos la dirección del Señor, la iluminación de Él para comprender y para poderla compartir. El don de maestro sustituye y sustituyó al don profético. Hay profetas hoy, hermanos, como muchos dicen. Ustedes han escuchado, ¿verdad? Les invitamos a tal reunión. Con nosotros está fulano de tal, profeta procedente de tal lugar. Eso se escucha, hermanos. ¿Existen los profetas hoy? No. Dios terminó su revelación con una seria advertencia. Dios concluyó su revelación que tenía que comunicar a su pueblo con una seria advertencia y nosotros lo sabemos. Libro de Apocalipsis. Capítulo 22. Versículos 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas,
Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Dios cerró su revelación. Ya no tiene más que comunicar. Todo lo que Él quería comunicarle al hombre, a su pueblo especialmente, aquí está, hermanos. La revelación de Dios al hombre. La palabra divinamente inspirada de Dios a través del Espíritu Santo a aquellos hombres que Él levantó. Y ahora el Señor nos da la iluminación para que nosotros comprendamos la verdad de Dios, para que nosotros le conozcamos a Él más y más. Estos ministerios, el del apóstol, el del profeta, sirvieron únicamente para la fundación de la iglesia. Pero ahora, hermanos, están en vigencia esos ministerios que el Señor Jesucristo dio a aquellos hombres dotados para la continuación de la iglesia. Y el primero de ellos es evangelistas. La necesidad de los evangelistas. Hermanos, cuando vemos la realidad en nuestras iglesias locales, vemos cómo la palabra del Señor se cumple a cabalidad. La iglesia local, por pequeña que sea, hermanos, el Señor allí va a levantar maestros, pastores, evangelistas. Por pequeña que sea, el Señor levanta allí pastores, maestros, evangelistas. La necesidad del evangelista. Este ministerio es necesario para la extensión de la iglesia y permanecerá hasta que el Señor venga. La necesidad del ministerio evangelístico es esencial, hermanos, para la iglesia. ¿Qué pasa si no se predica el evangelio del Señor Jesucristo? Si estos hombres dotados con este ministerio precioso no llevan las buenas nuevas de salvación. Si no hay convertidos, hermanos, los maestros no tendrían trabajo, no tendrían que enseñar, ¿verdad? Los pastores no tendrían a quién cuidar. ¿Se dan cuenta la necesidad del ejercicio de este ministerio evangelístico, de este ministerio de los evangelistas que el Señor ha dotado a creyentes? Qué esencial es el trabajo de estos hermanos. Esta obra de ellos es básica, es fundamental. Ellos tienen la función de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es el trabajo esencial. Pero no solamente predicar las buenas nuevas, hermanos, en el Señor Jesucristo. No solamente predicar que en el Señor Jesucristo hay perdón de pecados, que en Él hay salvación, que en Él hay vida eterna. Su labor va más allá de ello. La labor del ministerio evangelístico, hermanos, como hemos visto, primordialmente es conducir las almas perdidas al Señor. Otra labor es bautizar a los recién convertidos. Esa es una labor del evangelista. Establecer iglesias locales. Tenemos, hermanos,
el modelo escritural en la palabra a través del ministerio evangelístico de Felipe, uno de los 7 diáconos que sobresalió por tener don evangelístico. Vemos su labor ministerial allá en Samaria, cómo era bendecida su labor. Ahí estaba él predicando la palabra del Señor, estaba bautizando a los recién convertidos. Conocemos en el libro de los Hechos que se estaban fundando, hermanos, estableciendo iglesias locales. Hablemos algo en relación a las características del evangelista. Aquel evangelista con don, con llamamiento santo del Señor. Primeramente, una de las características es que tiene amor hacia el Señor. Nosotros sabemos a través de la palabra que nosotros le amamos al Señor porque Él nos amó primero. Pero hermanos, para ejercer el don evangelístico, debe existir un amor que arda en el corazón del creyente, que pueda decir como el apóstol Pablo decía: el amor de Dios me constriñe, me obliga a ser su esclavo, su servidor, a ir a donde Él me indique, a hablar lo que Él me diga, a amarle a Él. Una característica del evangelista es el don otorgado por el Señor. Todos hemos sido comisionados para predicar el evangelio, hermanos, pero ¿se han dado cuenta que entre nosotros sobresalen unos hermanos para predicar el evangelio? Esos son aquellos hermanos dotados, equipados con el ministerio evangelístico. Ellos se caracterizan por tener amor a las almas perdidas. No tienen amor al número de convertidos, no predican para hacer un número, para darse a conocer, para sobresalir en medio de otros. No, hermanos. El evangelista con don tiene amor por las almas perdidas. Tiene compasión por ellas, tal como lo tenía el Señor Jesucristo. En el Evangelio de Marcos, ahí nosotros vemos cómo el Señor Jesucristo salía y contemplaba a las multitudes. ¿Y qué leemos? Tenía compasión por ellas. Imagínense el amor de nuestro Señor por aquellas multitudes. Sentía compasión por ellas, porque Él las veía como ovejas que no tenían pastor. El evangelista con don tiene compasión por las almas. No entra en competencia. No le interesa número. Le interesa una alma. Y su mensaje por amor a esa alma. Él no espera que se conviertan 20, 30, 50. Porque el trabajo de Él es conducir a los pecadores a los pies del Señor Jesucristo. Porque Él tiene compasión de ellos. El Señor Jesucristo, hermanos, nos muestra algo interesante que nosotros debemos de saber. Evangelio según Juan.
capítulo 4, versículos 34 en adelante. El contexto, el encuentro del Señor Jesucristo con la mujer samaritana. Y él ahí revela algo que todo creyente, especialmente los evangelistas, los enseñadores, deben de saber a través de la palabra. Evangelio, según Juan capítulo 4, versículo 34 dice: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos, mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para el que siembra goce juntamente con el que siega. ¿Hay espíritu de competencia aquí, hermanos, entre enseñadores y evangelistas? No, ¿verdad? Uno siembra, otro cosecha, pero ambos deben de gozarse, ¿verdad? Porque la gloria no es para los hombres, la gloria es para el Señor que los llamó y los dotó, los equipó con este ministerio precioso. El evangelista debe de predicar el evangelio con una necesidad profunda en su corazón. Debe de sentir esa necesidad de predicar, de presentar a Cristo como el único y personal salvador de todo hombre pecador y como el dador de la vida eterna. Debe de sentir esa necesidad ardiente en su corazón. Pablo decía: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Porque me es impuesta necesidad, y ay de mí, decía él, y ay de mí si no anunciare el evangelio. El hermano equipado con este ministerio evangelístico debe sentir la necesidad, no por competencia, no por sobresalir. Debe de sentir ese ardor de presentar al Señor Jesucristo. Debe de gozarse cuando el evangelio progresa en otros lugares. No sentir envidia, no sentir egoísmo. Debe de gozarse cuando se entera de que el evangelio progresa en otros lugares. Filipenses, vamos a ir terminando, hermano. Capítulo 1, versículo 18. Filipenses 1:18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo, y me gozaré aún. Oh, hermanos, qué maravilloso lo que encontramos, lo que había en el corazón del apóstol Pablo, lo que hay en todo corazón de hermano con este don evangelístico. Gozarse de que el evangelio progresa en otros lugares y que siempre estará listo, preparado para presentar al Señor Jesucristo donde el Señor lo demande. El tema del evangelista. ¿Cuál es el tema del evangelista? Hablar de él, hablar de su familia, de sus experiencias,
el tema del evangelista es hablar de Cristo. Su mensaje es cristocéntrico. El ejemplo siempre del apóstol Pablo cuando le escribía a los corintios. Y él les decía, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese es el mensaje del evangelista, presentar al Señor Jesucristo. No hablar mal de un grupo, no agredir, no ofender, hablar del amor de Dios, hablar de la obra del Señor Jesucristo, sus sufrimientos, su muerte, su sepultura, su gloriosa resurrección y la verdad esencial que en el derramamiento de sangre del Señor Jesucristo hay perdón para todo pecador que cree y que recibe al Señor Jesucristo en su corazón. Concluyendo, hermanos, hay mucho que hablar en relación a esto. El tiempo se nos va. El Espíritu Santo, hermanos, dio dones a los hombres en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora vemos en esta meditación corta que ahora el Señor Jesucristo da hombres con dones a la iglesia. No son dados para ejercer dominio ni para recibir honor. Sencillamente, hermanos, son enviados para recibir. Y con este pasaje culminamos. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5. Versículos 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hermanos, que el ejercicio de cada uno de nosotros sea para la gloria del Señor, para el servicio de nuestros hermanos, para que el cuerpo del Señor Jesucristo se vaya edificando, vaya creciendo hasta que logremos un grado de madurez para alabanza y gloria del nombre de nuestro Señor. Que Él bendiga su palabra.